Bueno, muy buenas tardes ya a todos. Como les dije, les voy a grabar esta clase sobre nulidades, lo que nos falta de las nulidades procesales y empezar el tema, de recursos de impugnación. El próximo martes damos recursos de impugnación, terminamos recursos de impugnación e intentamos ver medidas cautelares. Si todo va bien, el martes terminaríamos clase y si no, pues nos tocaría el viernes de la semana entrante para así hacer el final de este martes que viene en 8 días. ¿Listo? Y les voy a mandar la demanda, o sea, el caso de la demanda, para que en grupos máximo de 5 personas, mínimo de 3, mínimo de 4, les había dicho la semana pasada. O sea, 4 o 5 personas me van a hacer la demanda sobre el caso que les voy a mandar y la demanda me la deben entregar el próximo jueves, eh, me la pueden dejar. Yo tengo clase de 10 a 12 en el salón 401 del bloque 6 o me la dejan en el transcurso de la mañana antes de las 11:30 de la mañana en secretaría, en físico, me la entregan. No tienen que poner anexos, no tienen que, simplemente la demanda, obviamente el poder y la demanda sobre el caso que les voy a mandar. El acápite de pruebas, pues obviamente lo ponen, pero no tienen que poner los anexos. Yo me imagino que los anexos están ahí. Yo solo necesito la demanda y el poder, obviamente, porque el poder hace parte de la demanda, y la tienen que hacer perfecta o casi perfecta, con todos los requisitos que yo les mencioné, eh, y que correspondan con el caso, ¿cierto? Menos de 4 personas, no. Entonces, quien no, porque yo no, es decir, yo no voy o sea, no tengo tiempo realmente. Entonces, simplemente es como una ayuda para, para, eh, para ustedes, ¿no? Listo. Vamos a empezar entonces. Voy a empezar la clase, digamos, cuando necesite la pizarrita, comparto pantalla. En este momento, pues no necesito compartir pantalla, necesito es que me escuchen, em, y ya está. Y cojan el código, por supuesto. A medida que vamos avanzando, ustedes van leyendo el código. La última clase, lo que dijimos fue, o establecimos que son las nulidades, qué diferencia hay entre una nulidad y una causal de nulidad, que se lo recuerdo. El juez, mediante una providencia, sea auto o sentencia, declara la nulidad y por tanto ahí es cuando hay nulidades. La nulidad es cuando ya el acto se convierte ineficaz porque hay un vicio de forma declarado por el juez. Hasta tanto el juez no declara el vicio de nulidad, estamos en presencia de causales de nulidad. En la clase pasada, entonces, establecimos que esas causales de nulidad están consagradas en la normatividad, habida cuenta de que hay un vicio de forma que atenta contra el procedimiento. Y establecimos los principios, sí, los principios que rigen el sistema de nulidades procesales. Y les había pedido, obviamente como no nos estamos viendo, pues no lo puedo exigir, pero lo que les pedía era que se leyeran esas normas del 133 al 138 e identificaran los principios ahí. Igual yo ahorita se los voy a referir. Dentro de uno de los principios que vimos fue el principio de taxatividad, que les decía que el principio de taxatividad supone que solo serán causales de nulidad aquello que la norma establezca, no que el código establezca, sino que la norma establezca. Porque como se dieron cuenta, cuando hice la lista de causales de nulidades procesales, encontramos causales que están por fuera del Código General del Proceso,
como es la causal del artículo 29 de la Constitución Política, que nos dice que es causal de nulidad cuando la prueba se recaba, digamos, con violación al debido proceso y por tanto, dice la Constitución, la prueba es nula, lo cual es absolutamente falso porque ya sabemos que la prueba es anulable. Hasta que un juez no diga que esto es nulo, pues no será nulo, ¿no? En ese orden de ideas, ese día señalamos todas las causales de nulidad y quedamos que hoy íbamos a ver el artículo 133 del Código General del Proceso. Si usted abre el artículo 133 del Código General del Proceso, se podrá dar cuenta que hay 8 numerales y un parágrafo. Entonces, en ese transcurso de normas, lo que me está diciendo el legislador no es que hay 8 causales de nulidad. En cada numeral o en algunos de los numerales más bien encontramos muchas causales. Es decir, que el 133 rebasa 8 causales. Hay más de 8 causales. Hay 8 numerales, pero no 8 causales. Hay más causales. Entonces vamos a empezar. Dice, el proceso será nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos. Ahí empezamos con un error conceptual, porque vuelvo y repito, nada es nulo hasta que un juez no diga que es nulo. Por tanto, es un error decir que el proceso será nulo en todo o en parte. Entiéndase, el proceso será anulable en todo o en parte, solamente en los siguientes casos, no tampoco, porque la semana pasada vimos una lista de causales que están por fuera del 133. Entonces, entiéndase, el proceso será anulable en todo o en parte, también en los siguientes casos. ¿Listo? Entonces, arranco. Causal número 1. Cuando el juez actúa en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o competencia. Ya sabe qué, busquemos, les voy a buscar el artículo 133 y lo proyectamos. Más bien, artículo 133 del Código General y así usted ve en la pantalla y es más fácil. Del Código General del Proceso. Dame 2 segunditos. Aquí ya lo encontré, entonces voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Y ya lo deben estar viendo. Entonces, miren, dice, el proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos, ya dijimos, es anulable en todo o en parte o también en los siguientes casos. Primero, cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. ¿Qué hay que decir respecto de esta causal? Uno, y ya lo hemos reiterado en un montón de oportunidades, falta de jurisdicción no hay. Entonces, cuando el legislador, perdón, se está refiriendo a la falta de jurisdicción, se está refiriendo a la falta de competencia, naturaleza del asunto. Entonces, la causal sería cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de competencia en cualquiera de sus factores. Esta es una causal que para mi modo de ver es inoperante, toda vez que es casi imposible que un juez de la República se declare incompetente, él mismo se declare incompetente y aún así siga actuando. Pues eso es como un absurdo. Entonces, claro, eso es lo que me está diciendo. Yo, juez, me declaro incompetente y aún así sigo actuando en el proceso. Pues todo lo actuado obviamente carecería de validez. La causal está así, eso nunca pasa, pero como está, es mejor aprendérsela porque de pronto pasa. Lo que sí es que concuerda este numeral primero con el artículo 16 del Código General del Proceso, que es el que habla de la prorrogabilidad. Y recuerden que decíamos que cuando el juez es incompetente por naturaleza del asunto, por factor subjetivo o por factor funcional, en cualquier momento del proceso se puede pedir la nulidad o declarar la nulidad del procedimiento por falta de competencia. Entonces, digamos que habrían 2 causales, esta 1 concordada con la del 16.
esta causal es absolutamente insaneable, porque ya sabemos que la falta de competencia no se sanea nunca. Y si el juez declara esa incompetencia, pues el proceso se acaba. ¿Listo? Entonces es insaneable. Mm, Causal 2, numeral 2, dice, cuando el juez actúe en el proceso, cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. Fíjense que ese numeral segundo contempla tres causales de nulidad. Esas tres causales de nulidad son absolutamente insaneables. Y entonces aquí tenemos que concordar este artículo 133 numeral 2 con el artículo 136 del Código General del Proceso. Porque el 136, miren lo que dice, el 136 dice saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos y me establece 4 supuestos en donde se sanea. Es decir, que el 136 contempla el principio de las nulidades que se llama principio de convalidación o ratificación. Sin embargo, el parágrafo de ese 136 dice, las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente una instancia son insaneables. Es decir, que las causales del 133 numeral segundo ahí me fui para el 132. Las causales que están en el numeral segundo del 133 son causales absolutamente insaneables junto con las del numeral 1 y las del 16. De resto, todas las causales del 3 al 8 son saneables. ¿Listo? En virtud de ese 136 que les acabo de leer. ¿Qué significa que el juez proceda contra providencia ejecutoriada del superior? Es decir, aquí estamos hablando de un evento en el que se apeló alguna providencia y el juez superior pues revoca o modifica la providencia del inferior. Y aún así, el inferior hace caso omiso de la decisión del superior. Obviamente, si yo voy en contra de las decisiones de mi jefe, pues obviamente estoy equivocado y por tanto esa decisión del inferior estará viciada de nulidad. A eso se refiere. Revivir un proceso legalmente concluido significa que si ya se juzgó la pretensión procesal por cualquiera de los medios anticipados o normales que dentro de un proceso jurisdiccional existen para dirimir el litigio. Me refiero a sentencia en firme, sentencia anticipada, conciliación, transacción, allanamiento o desistimiento. Si por cualquiera de esos métodos se soluciona el conflicto, pues usted no puede revivir un proceso que ya acabó, porque todo eso que le acabo de mencionar hace terminar el proceso. Entonces, si volvemos a judicializar dentro del proceso terminado la pretensión, estamos reviviendo un proceso que ya cerró. Esto es muy distinto a que cuando el proceso ya terminó por sentencia, sentencia anticipada, conciliación, transacción, desistimiento, allanamiento, yo, mediante memorial, le pida al juez, por ejemplo, que me devuelva los documentos que anexé con la demanda. Y el juez dicta un auto diciendo que sí. A eso se llama desglose. Hombre, ahí no estamos reviviendo nada. Simplemente estamos pidiendo unos documentos y no tiene nada que ver con la pretensión. Eso no es revivir. Revivir es que se vuelva a judicializar. ¿Por qué está esta causal? Porque existe un principio del debido proceso que es el no bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. ¿Listo? Y luego pretermitir íntegramente la instancia significa que no podemos saltarnos las instancias, porque las normas del derecho procesal son normas de orden público y por tanto deben cumplirse como están. Entonces, si yo, y ese es el ejemplo que he dado en los otros grupos,
Si yo no estoy de acuerdo porque no me convence ningún juez de familia de la ciudad y necesito presentar un divorcio, entonces digo, como no me gusta ningún juez de familia, voy y presento la primera instancia, la presento ante la sala de familia del tribunal. Obvio no, no me puedo saltar la primera instancia y llegar directamente a segunda. Yo no puedo hacer eso. Entonces, eso nunca pasa, pero si llegase a pasar, pretermitir la instancia sería causal de nulidad. Y como les digo, tanto el numeral 1 como el numeral 2 son insubsanables. 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida. Entonces, claro, usted para entender esta causal tiene que recordar lo que yo ya le he explicado varias veces sobre el tema de la interrupción y la suspensión y sus consecuencias. Lo que me está diciendo la causal es que si el proceso se paró en virtud de causales de interrupción o causales de suspensión y los términos no están corriendo, y aún así al juez le da por actuar dentro de esa etapa de suspensión e interrupción, todo lo que él haga o todas las actuaciones que se hagan dentro del momento de interrupción o suspensión están viciadas de nulidad. Listo. El punto es recordar qué es la interrupción y la suspensión. Te recuerde, y para eso me voy al artículo respectivo, recuerde que a usted se le explicaban días anteriores la diferencia entre interrupción y suspensión. Y yo le decía que interrumpir o suspender el proceso significa pararlo, paralizar los términos. Listo. La diferencia entre interrupción y suspensión es que cuando la causal que da origen a la interrupción cesa, el término vuelve a contarse desde el minuto cero, es decir, el contador se pone en cero. En cambio, cuando estamos hablando de suspensión y se levanta la causal, digamos, cesa la causal que da origen, entonces el término se reanuda, no vuelve a contar de cero. Y en varias oportunidades también les he dicho, y sobre todo cuando vimos interrupción de la prescripción e inoperancia de la caducidad, yo les decía, mire, piense en el año de pandemia, en el 2020, cuando nos metieron a todos en la casa, en marzo 17, si no estoy mal, y en ese momento yo tenía, hipotéticamente hablando, un proceso de divorcio en curso que iba en el día 17 de traslado de la demanda, el día 17 de marzo. Nos entra la pandemia, ¡pum! Se suspenden términos. Cuando volvemos a litigar el 1 de julio de ese año, el 1 de julio levantan la causal que dio origen a la cesación y seguimos en el día 18, porque la suspensión lo que hace es reanudar donde íbamos. En cambio, en la interrupción, si eso hubiese sido interrupción, que no fue, pero si hubiese sido interrupción, a 1 de julio del 2020 no sigo en el día 18, sino que empiezo otra vez a contar desde el día 1. Se retrotrae todo y empieza el término de nuevo. ¿Listo? Nosotros de interrupción hemos visto solo un fenómeno que es la interrupción de la prescripción. Y de suspensión hemos visto un montón que usted ya debe recordar. En el caso de la agencia oficiosa, en el caso del litis consorcio necesario, en el caso de la llamada en garantía, en el caso del recurso de reposición, cuando presentó medidas cautelares en un verbal sumario, en un ejecutivo, en un deslinde o en un divisorio. Hay suspensión también vimos cuando vimos alterabilidad de la competencia y los puse a leer impedimentos y recusaciones, o cuando vimos acumulación de pretensiones y les dije que les dieran las normas de acumulación de procesos y demandas. En todo eso hay suspensión. Y además hay suspensión en estos artículos que le voy a leer e interrupción también. Entonces, esa causal tercera del 133, usted la tiene que concordar con todo lo que ya vimos antes y con el artículo 159 hasta el 160
2, creo, una cosa así. Entonces, en el artículo 159 están las causales de interrupción del proceso, que son estos cuatro numerales, en estos tres numerales. Pero resulta y sucede que, vuelvo y repito, cada numeral tiene muchas causales. Entonces, miren lo que dice el 159. Dice, el proceso o la actuación posterior a la sentencia se interrumpirá, primero, por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curadora del ítem. Entonces, si la parte, el demandado o el demandante, se enferma gravemente, no es una rotura de pie, es una enfermedad que lo imposibilite de estar en el proceso, que lo priven de la libertad o que se muera, y esa parte no tiene abogado o no tiene representante, si no tiene abogado o no tiene representante legal o no tiene curadora al ítem, entonces el proceso se interrumpe. Tenga en cuenta que cuando digo que no tiene abogado, es que está facultado por ley para no tener abogado. No es que yo actúe sin abogado porque me dé la gana, no, es porque la ley me faculta. Y cuando la ley me faculta, ya lo saben ustedes, cuando el proceso es de mínima cuantía y puedo litigar en causa propia. De resto, no se interrumpirá. Se interrumpe solo si estamos en un proceso de mínima cuantía, yo estoy sin abogado y me muero, me meten a la cárcel o me enfermo gravemente. Luego, la segunda causal es lo mismo, pero es cuando se muere, se enferma o privan de la libertad al abogado. O también cuando lo excluyen de la profesión, lo suspenden del ejercicio profesional, lo inhabilitan. Entonces ahí se tiene que interrumpir. Solo hay una excepción y lo dice el numeral segundo. Si usted como parte está actuando con abogado principal y sustituto, pues obviamente si al principal le pasa cualquiera de estas cosas, pues el sustituto entra a reemplazar al principal. Y por eso en ese evento no habría interrupción. Y el tercer caso es cuando se muere, se enferma o privan de la libertad al curador o al representante legal, no a la parte. Y ahí también se esté actuando sin abogado, es decir, en los procesos de mínima cuantía que yo pueda ejercer el derecho por causa propia. Entonces, fíjense que ahí se interrumpiría el proceso, no seguiríamos actuando, nadie puede hacer nada, como Masterchef, levantamos las manos y nadie puede hacer nada. Y lo que dice el inciso siguiente es que la interrupción va a operar desde el mismo día en que sucede el hecho originador de la causal. Me acabo de dar el infarto y me caigo aquí en este salón y yo estoy llevando un proceso judicial. ¿Desde cuándo se interrumpe ese proceso? Desde hoy. Obviamente el juez no se va a dar cuenta hasta mañana o hasta pasado que le informe, pero claro, su decisión de interrumpir será retroactiva desde que yo me infarté. Ahora, hay una excepción a esa regla que también está en ese parágrafo, y es que si en el momento en que acaece la causal, me caigo aquí con el infarto, en ese momento el juez tenía la providencia, pues estaba estudiando para proferir providencia, es decir, estaba el expediente a su despacho, él estaba sentado en su despacho, bueno, sentado es un decir, o sea, él estaba ya en la etapa de decisión eh, o de un auto de una sentencia, es decir, eso se le llama estar a despacho en expediente. El momento de la interrupción no será desde que me infarté, desde que acaece la causal, sino desde que se notifique la providencia que él estaba decidiendo. Entonces ahí para que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué artículo sigue? El 160. El 160 me dice que claro, si a mí se me interrumpe el proceso, pues estoy sin parte, porque la parte se murió, se enfermó, la metieron a la cárcel, o estoy sin abogado, o estoy sin curador al ítem. Entonces, claro, necesitamos reemplazar a ese que ya no está. Entonces, lo que trae el artículo 160 es la forma en que el juez cita a esas personas que van a reemplazar al que ya se fue y lo que hace es citarlo, lo notifica y vencido esa notificación, le da 5 días para que venga el proceso y reemplace pues al anterior.
¿Listo? Vale. Y luego vienen los eventos de suspensión. Ojo, además de todos los que ya vimos en clase. Aquí, del 161 en adelante, no me acuerdo hasta qué número, 165, una cosa así, se establece dos causales de suspensión, pero no son las únicas, porque vuelvo y repito, están todas las que ya hemos visto. Entonces, ¿qué causales de suspensión trae concretamente el 161? La primera es por mutuo acuerdo. Entonces, las partes de mutuo acuerdo pueden pedirle al juez que suspenda el proceso. ¿Y por qué? Porque le dicen al juez que ellos van a tratar de solucionar el problema fuera del proceso a través de una transacción. Y si ellos arreglan, pues vienen y le cuentan al juez, le traen el acto jurídico, el negocio jurídico de transacción, el juez lo valida y termina el proceso. Si al cabo del tiempo de la suspensión, el juez suspendió por 2, por 3, por 4, por 5 meses, yo qué sé, no han arreglado, el proceso se reanuda, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dice el 161. Luego está en la otra causal de suspensión del proceso, que ya le voy a decir en qué artículo está, debe estar acá, no. Espere, que es que yo sin código ahí no soy capaz de ver. Te voy a decir dónde concretamente está ese. En el numeral primero del 162. Entonces, la otra causal, el mutuo acuerdo está en el 2 y la otra está en la causal 1. Esto que está aquí se llama prejudicialidad. Entonces, mutuo acuerdo y prejudicialidad. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de la que se decide en otro. Entonces, yo no puedo dictar sentencia en este proceso, en el proceso 1, hasta que un juez en otro proceso tome una decisión que para mí es relevante en este primero. Les pongo un ejemplo, el ejemplo que les he puesto a los otros chicos. Yo estoy tramitando la sucesión de Pedro y aquí hay, en el haber sucesoral hay una casa que se va a repartir entre los herederos. Esto es en el juzgado 1, en una sucesión, que es un proceso de familia. Y en un juzgado civil se está tramitando un proceso de pertenencia, que es prescripción adquisitiva de dominio, eh, donde hay un poseedor demandante que dice ser poseedor de esa casa hace 15 años y que por tanto quiere que lo declaren dueño. Obviamente el juez de sucesión tiene que suspender términos porque su sentencia es dependiente de la sentencia de pertenencia. ¿Cómo voy a repartir yo entre los herederos una casa que a lo mejor se la entreguen a un poseedor? Entonces lo que tiene que hacer el juez de sucesión es suspender el trámite hasta tanto el proceso de pertenencia se resuelva y cuando se resuelva el proceso de pertenencia, yo reanudo términos en el proceso de sucesión. El Código General del Proceso en los siguientes artículos hasta el 163 en la suspensión. En los siguientes artículos señala que la prejudicialidad va a estar, va a permitir que la suspensión sea por un término de 2 años máximo. Entonces yo puedo suspender el proceso máximo hasta por 2 años. Si al cabo de los 2 años a mí, pues de sucesión en el ejemplo, nadie me ha informado qué pasó en el de pertenencia, yo de oficio o a petición de parte levanto la suspensión y sigo con mi trámite. Si en el interregno de esos 2 años en el otro proceso ya se tomó decisión, se dictó sentencia, las partes me allegan esa sentencia a mí, sentencia ejecutoriada, yo reviso la sentencia, ya sé que adoptó el otro juez, levanto la suspensión y continúo. El auto que levanta la suspensión por prejudicialidad se notifica por aviso. ¿Listo? Y una cosa muy importante que está en el artículo 162 y 163 es que
la suspensión no puede hacerse en cualquier momento, sino que la suspensión se hace es en el momento en que el juez va a dictar sentencia de segunda instancia. O sea, que los dos jueces, tanto el de sucesión en el ejemplo como el de pertenencia, tienen que tramitar sus procesos concomitantes, y cuando yo el de sucesión llegue a sentencia de segunda instancia o de única, si es un proceso de única, suspendo. O sea, yo no puedo suspender antes. Ahí es cuando suspendo y me quedo quieto hasta que el otro tome la decisión. ¿Listo? Entonces, esas son las causales de suspensión del proceso. Vámonos entonces, ya entendiendo eso, vámonos a el 133 nuevamente, al numeral que estábamos analizando. Ya yo me devuelvo aquí, 151, 149, tarara, 145, déjenme un minuto que esto es muy difícil así. Y 140, 139, 137, 135, ahí, 133. Entonces, esta causal que el juez y las partes actúen después de suspendido o interrumpido el proceso, eso es vicio de nulidad, pero son causales saneables. Porque si usted va al artículo 136, no me voy a ir ahí porque me demoro mucho moviendo esto, pero usted tiene su código en la mano. El 136 que le decía yo ahorita que era el artículo que me habla del principio de saneamiento, dice, la nulidad se considerará saneada en los siguientes casos. 3. Cuando se origine la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de los 5 días siguientes a la fecha en la que haya cesado la causa. Entonces es una causal saneable. Si cesa la causa, es decir, a mí me ingresaron a la UCI, estuve 15 días hospitalizada, 15 días interrumpido el proceso, y de pronto, espérate un momentico. Aparece el texto, pero no se escucha. Ay, Pero Dios, muchachos, denme un minuto, por favor. Perdón, jóvenes, perdón, que es que tenía aquí un lío con una audiencia de conciliación. Ay, Dios mío. Bueno, eh, entonces, íbamos en... Ya me olvidó. Ah, sí,
que entonces a mí me da el infarto, estuvo 15 días interrumpido el proceso y me dan de alta. Hoy me dan de alta. Cuando, según el 136, numeral 3, cesaría el vicio ese día, hoy que me sacaron del hospital, o sea, que cesó la causal. Por tanto, los 5 días que yo tengo para pedir la nulidad, si en estos 15 días en que estuvo interrumpido el proceso se hizo algo, se hizo una audiencia, se dictó un auto, si ellos hicieron algo, si el proceso siguió caminando a pesar de yo estar enfermo, ¿cuándo empiezo a contar los 5 días? Desde que cesa la causal, es decir, desde que me dio el alta. Entonces, para que lo tengan en cuenta, de cara al examen del martes de la otra semana, de contar los términos. Cesa la causal, usted tiene 5 días. Hoy me dan el alta, obviamente cuando empiezo a contar mañana, pues el lunes, porque recuerde que los términos empiezan a contar por regla general a partir del día siguiente. ¿Listo? Entonces esa sería la causal, ¿qué? La causal tercera. Vámonos con la causal cuarta. Recuerden que la tercera es saneable, ¿cierto? La causal cuarta sería cuando es indebida la representación de alguna de las partes o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. Fíjese que aquí no me están hablando de qué tipo de representación. Entonces, cabe la representación legal y cabe la representación judicial, es decir, la del abogado y también la del legal. Entonces, si yo estoy actuando yo soy un chico de 17 años, estoy actuando sin representante legal, es la 4. Si yo soy de 50 y no tengo abogado necesitándolo, cabe la 4. ¿Cierto? Entonces, ahí es entender que no me está circunscribiendo a un tipo de representación. Obvio, causal saneable, obvio. La quinta dice, cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar y practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. Entonces, ahí usted tiene que tener muy claro, digamos, el procedimiento, ¿cierto? Porque entonces, mira que hay muchas causales ahí me están diciendo, cuando se omiten las oportunidades de pedir, decretar y practicar pruebas. Por tanto, usted tiene que tener claridad en cómo es un proceso jurisdiccional. Entonces, usted sabe que el proceso jurisdiccional, por regla general, es esto: afirmación, negación, audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces, claro, si en este procedimiento a mí se me omiten las oportunidades para pedir pruebas, tengo que saber dónde pido. Entonces, ¿dónde se pide? Recuerde que lo hemos dicho un millón de veces, en la demanda, en la contestación de la demanda, en el traslado de las excepciones, aquí sería confirmación, alegación, decisión e impugnación. ¿Dónde más se piden pruebas? Desde demanda, contestación, traslado de excepciones, en impugnación, como lo vamos a ver en esta clase y en la próxima. Se me omiten las pruebas el momento para decretar pruebas. ¿Dónde decreto pruebas? Recuerde que decreto pruebas aquí el juez decreta el interrogatorio de parte, pero aquí también todas las otras pruebas del proceso. Y se omite el tiempo o la oportunidad para practicar las pruebas. ¿Dónde practico prueba? Aquí, pero también practico prueba en la impugnación. Entonces, digamos que si el juez se salta cualquiera de esos momentos, hay causal de nulidad. Ojo, si se los salta, no si los niega. Ejemplo, yo pedí en mi demanda 5 testigos y solamente me decretó 2 y me negó 3. Entonces, causal de nulidad, no. Porque lo que la norma en el numeral quinto está diciendo es que se omite la oportunidad, se la pretermiten, la saltan.
Si a mí me niegan una prueba, usted ya sabe, porque ya lo habíamos dicho cuando vimos el procedimiento, usted puede mediante recurso de apelación, pues oponerse a esa negativa. Entonces es muy distinto. Y luego el numeral quinto también me señala que es causal de nulidad cuando se omite una prueba obligatoria, cuando se omite la práctica de una prueba obligatoria. Yo qué sé, en el proceso de filiación se omite decretar y practicar la prueba del ADN, vicio de nulidad. Hay ciertos procedimientos que los van a ver ustedes el semestre entrante en Procesal Civil 2 que les van a contar que tienen pruebas obligatorias. Si se omiten, causal de nulidad. ¿Listo? Obviamente, causales saneables. 6. Cuando se omite la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer un traslado. Pues igual, si usted mira aquí en el procedimiento, pues si a mí el juez se salta el traslado para alegar o se saltan los traslados de las excepciones o se saltan los traslados de los recursos o el término para alegar recursos, pues obviamente ahí también hay causal de nulidad y la causal sería saneable. ¿Listo? 7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación. Esa también es saneable y consiste en lo siguiente. El juez de la causa hizo todo el proceso, pero cuando llegó a fase de decisión, o sea, terminó los alegatos, ya iba a dictar sentencia y se enfermó, se jubiló, lo inhabilitaron, se murió, yo qué sé. No puede dictar sentencia, entonces nombran a otro juez. El nuevo juez no puede decir, venga, como todo esto está grabado, yo oigo los audios y dicto sentencia. No. El nuevo juez tiene que volver a citar audiencia para escuchar nuevamente a las partes en alegatos de conclusión. No, no lo otro, solo esto. Cita audiencia de instrucción y juzgamiento solo para escuchar a las partes alegar y dicta sentencia. De lo contrario, estaría viciado de nulidad el trámite. Pues el trámite no, la sentencia concretamente. 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del autoadmisorio de la demanda a personas determinadas o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, y no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. En ese numeral 8 hay muchas causales. Primera, cuando no se notifica en debida forma. Indebida notificación del auto admisorio de la demanda, no de cualquier otro auto. Del auto admisorio de la demanda o mandamiento de pago al demandado. Cuando no se emplaza bien, no se cumplen con los requisitos del emplazamiento, TIN, causal de nulidad. Cuando no se cita a las personas que se debió haber citado, que cuando vimos excepciones previas el otro día se los dije, yo qué sé, en un divorcio, en un sitio de bienestar familiar, ¡pum!, causal de nulidad. Entonces, el juez la declara y simplemente corrige porque es saneable. Listo. En el inciso que sigue, en el penúltimo, pues en el último inciso antes del parágrafo, hay otra causal de nulidad, porque dice que cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula, entiéndase anulable, la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código. Ojo, porque la nueva causal o la causal que está aquí es que si yo dicto un auto o una sentencia y la notifico mal, no el auto admisorio de la demanda, cualquier otro auto, piénsese en un auto que decreta pruebas, lo notifique mal. Ahí hay un vicio de forma, no hay causal de nulidad, hay vicio de forma. Y no lo he notificado bien y sigo actuando, todo lo actuado con posterioridad a esa mala notificación está viciado de nulidad.
Pero ¿cómo se corrige el vicio de la no notificación correcta del auto o de la sentencia? Notificando correctamente. Entonces, lo que se anule en lo posterior para corregir el vicio de la notificación es notificando bien. ¿Listo? Y luego el parágrafo señala que cualquier otro vicio de forma distinto a las causales de nulidad se corrige con interposición de recursos. Si usted no interpone recursos, ¡tim!, se saneó la historia. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Eso es lo que dice el 133. Y luego, en los artículos adicionales del 134 al 138, me dice todo lo que usted ya sabe, que yo he repetido en varias partes de la clase y que, pues de las clases, y que contemplan los principios de las nulidades. Entonces, por ejemplo, el 134 me habla de la oportunidad y el trámite. Entonces me dice que las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a esta si ocurriere en ella. Ojo, que el 134 me está estableciendo en el primer inciso el principio de la oportunidad. ¿Cuándo se pueden interponer? Sin embargo, esa es la regla general. Yo puedo interponer las causales de nulidad por regla general en cualquier momento del proceso. Sin embargo, hay unas causales que solo puedo interponer en ciertos momentos. Por ejemplo, ya vimos la que se origina por la interrupción o suspensión del proceso. Por ejemplo, la de la comisión. Tiene momentos específicos. Pero hay unas que están en el inciso segundo que exceden la instancia, es decir, que usted las puede presentar después de que se acabe el proceso. ¿Cuáles? La indebida representación, la falta de notificación o la falta de emplazamiento, o la que se origina en la sentencia, por ejemplo, una indebida motivación de la sentencia. Todas esas se pueden alegar en los ejecutivos mediante excepciones de fondo, se pueden alegar en el recurso de revisión, se pueden alegar en la diligencia de entrega, que es una forma de cumplir las providencias judiciales. Entonces, en esos momentos incluso yo puedo alegar esas causales de nulidad. Entonces, fíjese que este 134 establece esa oportunidad y me establece la forma como yo debo hacer esa solicitud de declaratoria de nulidad. Y aquí es importante concordar eso con el 137, porque ¿cómo se tramita las causales de nulidad? Entonces, mire, hay causales de nulidad saneables e insaneables. Y las causales de nulidad las puede declarar de oficio el juez o las puede pedir la parte, ¿cierto? Entonces, cuando es una causal alegada por las partes, la parte radica el memorial, si es en la fase escrita o en la fase oral, pues lo dice ahí en la oralidad. Como es un acto de parte, se le da traslado a la otra, el juez decreta pruebas y se practican. Es lo que me está diciendo en el inciso cuarto. ¿Listo? Y luego nos vamos al 137. Cuando la causal de nulidad la pilla el juez, cuando el juez es el que la detecta, digamos, tiene que mirar si es saneable o insaneable. Si es insaneable, ¡pum!, la declara de oficio, porque eso es, es decir, no se puede solucionar. Es decir, es tan grave que el proceso se acaba. Pero si la causal es saneable, entonces se hace lo que dice el 137. Y es que el juez debe poner de presente la causal a la parte que no dio lugar a la misma, a la perjudicada con la causal, para que ella confirme, es decir, ratifique o convalide o no. Entonces lo que hace el juez es que notifica por estados y le da 3 días a la parte para que convalide o ratifique. Cuando la causal es la indebida notificación o la indebida representación, entonces se notifica por aviso o de manera personal, porque obviamente la persona no está. Entonces, claro,
y le damos 3 días para que ella convalide si quiere o si no quiere, pues no lo hace, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que mirar el trámite, cómo se hace, dependiendo de si la pide el juez, si la declara, si la detecta el juez o la detecta la parte, si es saneable o insaneable, listo. Y recuerden que en este 134 ya habíamos visto esta última parte, este último inciso, que es la causal de nulidad cuando no se integra el litis consorcio necesario. Eso ya lo habíamos visto en su día. Luego tenemos el artículo 135, que el artículo 135 me trae el principio de la legitimación, quién está legitimado para pedir una causal de nulidad insaneable, que es el que no dio origen a ella. Entonces, en el primer inciso está la legitimación. Mire que ahí me vuelve a repetir lo de la falta de representación y emplazamiento, que usted lo puede pedir cuando quiera, en fin. Y en el último inciso me habla del principio de taxatividad, porque mira que dice que el juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las que está en la ley. Entonces, claro, eso es taxatividad. Y luego el artículo 138 me establece la posibilidad de recurrir las decisiones que el juez adopte con base en las nulidades. Es decir, si la declara o la niega, esa decisión es recurrible. Listo, se puede apelar. Con esto terminamos nulidades procesales y lo que vamos a hacer es ver recursos. Vamos a empezar con los recursos, entonces para eso voy a buscar una diapositiva. Vamos a ver si la encuentro sobre recursos y sobre la marcha pues vamos contando. Pues civil 1, PowerPoint. Denme 2 segundos porque es que esto no lo... Aquí, listo. Entonces, vamos a abrir pantalla. Entonces, ojo que estas diapositivas pues no están actualizadas con la ley 2213, todo está vigente. Entonces, cuando llegue a la 2213 les cuento. Entonces, miren, los recursos de impugnación también se llaman medios de impugnación, también se llaman pretensiones impugnaticias, porque realmente estamos hablando de una pretensión, de una solicitud que se le hace al juez para que revise la providencia que él mismo o que otro juez profirió y para que la revise en derecho. Entonces, el objetivo de los recursos de impugnación es eso, es que se revise, que el aparato jurisdiccional revise en derecho sus propias decisiones a fin de reconsiderar la decisión adoptada. Es cuando yo hablo esto es lo que vamos a ver, la temática a tratar. Cuando yo hablo de recurso de impugnación, estoy hablando necesariamente de un acto de parte. Jamás un juez puede interponer recursos de impugnación, porque lo que yo busco con el recurso de impugnación es eso, es combatir, es atacar, es defenderme de la providencia. Por tanto, el recurso de impugnación es una medida, un instrumento que garantiza el principio de defensa dentro del proceso. Mire que si usted va a la etimología de recurso de impugnación, pues encontrará que impugnar es combatir y recurso es regresar sobre, volver a hacer el camino. Y básicamente cuando yo interpongo un recurso de impugnación, quiero que el juez vuelva sobre sus argumentos, revalúe y tome la decisión correcta en derecho, ¿cierto? La definición, ya se las dije, pero pues una definición más bonita es la que está en la pizarra, que dice que el recurso de impugnación, la pretensión impugnaticia, la instancia impugnaticia, todo es lo mismo, busca obtener un nuevo examen total o parcial de la providencia que desemboque en un nuevo proveimiento, o sea, una nueva providencia,
acerca de una decisión que el impugnador estima no apegada a derecho, eh, ya sea por la forma, el fondo, o porque digamos, se analizaron erróneamente los hechos o las pruebas, ¿cierto? Entonces lo que yo busco es eso. Yo como impugnador, como recurrente, lo que busco es que el juez vuelva sobre su decisión, analice nuevamente los argumentos de derecho que él tuvo en cuenta y reconsidere. Ya les dije, es un acto de parte o de tercero, el recurso lo puede interponer un coadyuvante o otra parte, un llamado de garantía, un excluyente, el demandante, el demandado, cualquier litis consorte, ¿cierto? No importa. Eh, Denme 2 segundos otra vez. Ay, Dios mío. Oye. Perdón, perdón, otra vez. Ay, ahora miran mis hijos, lo siento en el alma. Voy a seguir explicando entonces. Mm, Listo, entonces esa es la definición, ya les dije, busco que el juzgador, digamos, estudie nuevamente la providencia jurisdiccional. Nunca va a ser un acto de juez, el juez no puede interponer un recurso. Digamos que antes en civil, antes del Código General del Proceso, existía una cosa que se llamaba la consulta, que era que cuando una de las partes era el Estado y perdía, el mismo juez mandaba a segunda instancia para su revisión, pero eso ya no pasa. Entonces eso ya desapareció.
Todos los recursos de impugnación tienen unos requisitos comunes, que son esos que aparecen en pantalla: la capacidad para interponer el recurso, el interés para recurrir, la procedencia del recurso, la oportunidad de su interposición, la sustentación del recurso y la observancia de las cargas procesales. Todos los recursos tienen esa misma características. La capacidad para interponer el recurso significa que yo debo tener capacidad para ser parte, capacidad para obrar y debo tener derecho de postulación. Es decir, que si yo necesito de abogado, es el abogado el que debe interponer el recurso y no yo. El juez no admitiría que una parte que tenga abogado interponga el recurso. El interés para recurrir implica que para interponer el recurso la providencia me debe ser adversa. Yo no puedo recurrir algo que me favorece, solo puedo recurrir o todo lo que me desfavorece, si es toda la sentencia o todo el auto, o parte del auto o de la sentencia. Procedencia del recurso, perdón, significa qué tipo de recursos le caben a qué tipo de providencias. No todos los recursos se pueden interponer a todas las providencias. Yo no puedo, si el juez emite un auto, yo no puedo decir, voy a interponer apelación porque quiero. No. Es decir, ahí hay eh, unas reglas que están establecidas en el código que me dicen cuándo la reposición cabe, cuándo la apelación cabe, etc. Les doy un ejemplo. Frente a la apelación, que es el medio de impugnación que casi todo el mundo conoce, la apelación es que solo es apelable lo que el código dice que es apelable. Si el código no dice nada, se queda callado, eso no se puede apelar. Expresamente tiene que decir, este auto es apelable, esta sentencia es apelable. ¿Listo? Oportunidad es la ejecutoria. Ustedes ya saben que uno interpone el recurso en la ejecutoria. Sustentación del recurso en la motivación, es decir, eh, los argumentos de la parte para oponerse a los argumentos del juez. Recuerden cuando les explicaba las partes de la providencia y les decía que la providencia tiene tres partes: una parte enunciativa, una parte emotiva y una parte resolutiva. Y en la parte emotiva yo les decía que los argumentos del juez se llaman obiter dicta y ratio decidendi. Pues muy bien, los argumentos de la parte, la sustentación, van a ir a atacar los argumentos ratio decidendi del juez. Es decir, que lo que yo hago es atacar argumentos. Yo no ataco el fallo, yo ataco argumentos, la parte emotiva. Luego, hay unas etapas que son generales a todos los recursos. Son comunes a todos los recursos. Entonces, en algunos recursos, estas etapas se pueden fusionar y hay otros recursos que las tienen totalmente individualizadas, pero siempre están. Entonces tenemos interposición del recurso, es un acto de parte, de la parte que va a recurrir. ¿Ante quién se presenta el recurso? El recurso se presenta ante el mismo juez que profirió la providencia recurrida, siempre. Luego tenemos la concesión del recurso. La interposición, perdón, es un acto de parte. La interpone la parte desfavorecida ante el juez que profirió la providencia. La concesión del recurso es un acto de juez. El juez que profirió la providencia revisa el recurso presentado y mira los requisitos de forma. Mira que todos estos requisitos de forma se cumplan. Ya voy a terminar los requisitos. Que se cumplan todos estos requisitos de forma. Cuando él se da cuenta que se cumplen todos los requisitos, dicta un auto de concesión, aceptando el trámite, le da trámite al recurso. Esa es la concesión del recurso. ¿Listo? La sustentación del recurso
es lo mismo que la motivación o la sustentación como requisito. Es decir, que la sustentación es a la vez requisito y es a la vez etapa. Bien, y ya explicamos qué es. La admisión del recurso le corresponde al juez de segunda instancia cuando es un recurso que tiene que ir a segunda instancia. El juez de segunda instancia se llama el juez ad quem, que está ahí en pantalla, ad quem. Y el de primera se llama ad quo. Entonces, el ad quem revisa los requisitos de forma de ese recurso en especial, no estos. Estos son los generales. Cada recurso tiene unos requisitos especiales, pues él mira los requisitos especiales del recurso y si los cumple, le da trámite en segunda instancia al recurso. No es una decisión de fondo todavía. La que sí es una decisión de fondo es la resolución del recurso. Ya después, cuando el juez estudia el recurso, eh, mira los argumentos de la parte, los confronta con sus argumentos y toma una de tres decisiones. O confirma la decisión, o revoca la decisión, la cambia, o modifica la decisión. ¿Listo? Hay una, me salté el sexto requisito porque este sexto requisito hoy con el litigio virtual, pues no se usa, no está derogado, no se usa, está en el código, que se llama observancia de las cargas procesales. Recuerden que una carga es una actuación que yo hago en beneficio de mi propio interés. Nadie me sanciona si yo no la hago. Venir a clase es una carga. Que usted se conecte los viernes es una carga. No se conecta, lo más seguro es que va a perder. Es decir, usted se está autosaboteando, pero nadie le impone una sanción. Entonces, en los recursos de doble instancia, cuando hay que ir al superior jerárquico, cuando hay que ir a la CUEM, antes del Código General, antes de pandemia, cuando litigábamos en presencialidad, había que fotocopiar el expediente para que el superior tuviera con qué trabajar, porque el expediente es uno solo, pues yo no puedo tener dos expedientes, es uno solo, entonces hay que sacarle copia a lo que el superior necesita y lo otro se queda abajo. Hombre, ¿quién paga esas fotocopias? El que apeló. Eso es una carga procesal, el pago de las expensas, es decir, de las fotocopias que se necesitan. Hoy no se hace eso porque simplemente el recurso se manda vía correo electrónico, no copias de nada. Por eso es que está dormido. O sea, el artículo no está derogado, está en el código. Cuando ustedes vayan a leer los artículos se van a dar cuenta, pero obviamente eso hoy no se necesita. Luego tenemos la clasificación de los recursos. Esto que les estoy diciendo hasta este momento, incluyendo la clasificación, es teoría general del proceso. Entonces, seguramente, pues, lo que yo les estoy diciendo ya lo han visto, pero es para poder entrar en el código de cada uno de los recursos. La clasificación de los recursos me clasifica los recursos de acuerdo a tres parámetros. Aquí solo hay dos, pero hay un tercero. El primer parámetro es la cosa juzgada formal, es decir, la firmeza de la decisión. Esto es, hay recursos que se interponen dentro de la ejecutoria cuando todavía no ha hecho tránsito a cosa juzgada formal la providencia. Y hay recursos que se interponen cuando ya hizo tránsito a cosa juzgada formal porque ya pasó el término de ejecutoria. ¿Cuáles son los recursos que se pueden interponer antes de que venza la ejecutoria? Los llamados recursos ordinarios. ¿Cuáles son los que se interponen a posteriori de la ejecutoria? Es decir, cuando ya hizo tránsito a cosa juzgada formal la providencia, los extraordinarios. Dentro de los ordinarios tenemos reposición, apelación, queja y súplica. Esos cuatro son los que vamos a ver en esta materia, porque los extraordinarios no se ven aquí. Los extraordinarios son casación y revisión. Listo. Y esos se interponen después de la ejecutoria, cuando ya hay cosa juzgada formal. Listo. Entonces, primer criterio. Segundo criterio, la identidad del juez que profiere la providencia impugnada con el juez que resuelve el recurso. ¿Es el mismo juez o es distinto? Si es el mismo juez, los recursos se llaman recursos horizontales, porque es el mismo juez que profirió la providencia recurrida al que lo va a decidir. Solo voy a hablar de los ordinarios.
Dentro de los ordinarios, los recursos horizontales se llaman reposición y súplica. En cambio, en los verticales hay un juez inferior y hay un juez superior, el ad quo y el ad quem. En ese caso, dentro de los ordinarios, encontramos la apelación y la queja. Si fuéramos a hablar de los extraordinarios, tendríamos que decir que los extraordinarios son verticales, ¿cierto? Y luego tenemos una tercera... Ay, Dios, ¿qué pasó aquí? Tenemos un tercer parámetro que es la subsidiariedad. La subsidiariedad. Porque recuerden que al principio les estaba diciendo que estos son pretensiones impugnaticias. Entonces recuerden cuando vimos la acumulación de pretensiones, vimos un tipo de acumulación que es la acumulación subsidiaria. Hay pretensiones principales y hay pretensiones subsidiarias. Por tanto, hay recursos principales y hay recursos subsidiarios. Entonces, dentro de los ordinarios, los recursos principales son la reposición y la súplica, y dentro de los subsidiarios, la queja. ¿Dónde queda la apelación entre los dos? Porque la apelación a veces es principal o a veces es subsidiario. ¿Subsidiario de quién? De la reposición, igual que la queja. ¿La queja es subsidiaria de quién? De la reposición. Entonces, ¿de qué depende que la apelación sea principal o sea subsidiaria? Depende del apelante. Si el apelante quiere que su apelación sea la pretensión principal, la interpone directamente. Que no, que quiere primero agotar la reposición y si no le reponen, entonces apelación es subsidiaria, ¿cierto? Depende de la voluntad del recurrente. Y por último, para terminar hoy, vamos a ver la súplica y la reposición, ya sí adentrándonos en el código. La súplica y la reposición son dos recursos muy parecidos, por eso los vemos al mismo tiempo, porque el trámite es exactamente igual. La reposición está regulada en el artículo 318 y 319 y la súplica en el 331 y 332. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace la reposición y la súplica? Voy a hacerlo en el tablerito y ya después volvemos aquí. ¿Qué hace la reposición y la súplica? La reposición y la súplica son recursos, acabamos de mirar, ordinarios, horizontales y principales. Pero es que son recursos, súplica y reposición, son recursos que caben solo frente a autos. Es decir, que yo no puedo interponer súplica o reposición respecto de una sentencia, solo frente a autos. ¿Listo? La diferencia entre súplica y reposición es que la reposición cabe frente a autos emitidos por jueces singulares, un juez civil municipal, un juez civil circuito, un juez familia, un juez de pequeñas causas. Pero también caben frente a autos emitidos por el magistrado ponente de una sala de decisión, de tribunal o de corte. Ojo, magistrado ponente no es la sala de decisión, es el auto que expide o que profiere el magistrado ponente. Igual sucede en la súplica. La súplica cabe solo frente a autos que profiere el magistrado ponente de la sala de decisión, del tribunal o de la corte. Entonces, miren que se diferencian respecto de estos, porque estos, los autos emitidos por el juez singular, solo le cabría reposición, pero se igualan en esto. Le cabe tanto reposición como súplica a los autos que emite un magistrado ponente de sala de decisión, tribunal o corte. Entonces la pregunta sería, profe, entonces uno escoge, un juez dicta, un juez colegiado, el magistrado ponente, dicta un auto y yo no estoy de acuerdo, yo escojo súplica o reposición como yo quiera. Y la respuesta es que no. Y ahí es cuando viene la regla de procedencia. Cuando veíamos ahora los requisitos, hablábamos de la procedencia, las reglas de oro. ¿Cuándo sé
que le cabe súplica o cuándo sé que le cabe reposición. Y entonces vamos a mirar la regla de oro de la súplica que está en el 331. Y dice lo siguiente, vamos a poner el ejemplo de un auto, vamos a quitar esto, vamos a poner el ejemplo de, fíjese que si yo estoy ante una sala de decisión de tribunal es porque yo estoy en segunda instancia. El tribunal solo decide en segunda instancia. O si estoy en la corte, estoy o en casación o estoy tramitando un proceso de única instancia de un agente diplomático. Tenga eso presente. Estamos en segunda instancia, normalmente en tribunal o si es en casación, si es ante corte, estamos en única instancia porque hay un agente diplomático. Y entonces en un proceso, voy a poner un proceso reivindicatorio entre A y B, que se tramitó ante el juez civil circuito de Medellín. El juez civil circuito de Medellín dictó el auto que negó la excepción previa formulada por B y entonces B apeló y se fue a segunda instancia. Y llegamos al Tribunal Superior de Medellín, sala civil. Y en este tribunal, en esta sala civil, resulta que aparece un coadyuvante. Entonces aparece C diciendo, señores magistrados, yo quiero entrar para ser coadyuvante de B. Entonces el juez, la sala civil, a través de su magistrado oponente, dice no. Y dicta un auto negando, el tribunal, con el magistrado oponente, niega la entrada de C como coadyuvante. Entonces C no está de acuerdo con esa negativa e interpone recurso. No puede interponer apelación porque estamos en apelación. Y en Colombia no existe apelación de apelación. Entonces solo le quedan dos opciones, o súplica o queja. Entonces, ¿cómo escoge si es súplica o queja? Y no se puede equivocar. Entonces, la regla de oro es la siguiente. Le cabrá súplica si el auto emitido por la sala de decisión con su magistrado oponente tiene naturaleza apelable. Es decir, si usted coge ese auto y lo pone aquí y dice, si este auto me lo hubiera dictado un juez singular, hipotéticamente hablando, si este auto que me negó la entrada al coadyuvante lo hubiera dictado un juez singular, un juez municipal, un juez familia, un juez civil circuito, yo lo hubiera podido apelar. O sea, este auto tiene naturaleza apelable. Si la respuesta es sí, interpone súplica. Si la respuesta es no, interpone reposición. Y la pregunta es, ¿yo cómo sé si este auto tiene naturaleza apelable? Entonces usted se va para el artículo 321 del Código General del Proceso. Y el artículo 321 del Código General del Proceso establece los eventos en los cuales a los autos les cabe apelación. 321, Código General del Proceso. ¿Dónde está? Aquí. Artículo 321 del Código General del Proceso. Entonces, si lo vemos, dice, son apelables el segundo. También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia. Es decir, que estos autos del 321 tienen naturaleza apelable. Usted va y busca el auto que le emitió la sala de decisión aquí. Si aquí está, le cabe súplica. Si no está, le cabe reposición. Recuerde que yo le había dicho que la regla de oro de la apelación es que es taxativa. Solo es apelable lo que está expresamente permitido. Entonces usted mira y se va para el numeral segundo, que le dice, el que niegue la intervención de sus asesores procesales o de terceros. El que niegue la entrada de un tercero es apelable. Aquí me negaron la entrada C como coadyuvante, por tanto esto es apelable. De tal suerte que ¿qué le impongo? Súplica. Le interpongo súplica. Ojo pues, que esa es la regla de oro de la súplica. Es apelable, o sea, es susceptible de súplica si el auto por su naturaleza es apelable. La regla de oro de la reposición es distinta, es todo lo contrario a la apelación. Si la regla de oro de la apelación es que solo es apelable lo que la ley ordena, o sea, tiene que estar expresa la apelación en la ley, frente a la reposición
le cabe reposición si no está prohibida. ¿Listo? Es decir, que si a mí, que para que no le quepa reposición a un auto, para que no le quepa, expresamente el código tiene que decir que no le cabe. Porque la permisión de la reposición es tácita. Si el código no dice nada, le cabe reposición. Entonces, ojo que es muy importante. La permisión de la reposición es implícita, la permisión. En cambio, la prohibición de la reposición es expresa. ¿Bien? Importante. Luego, el trámite de la reposición y de la súplica es exactamente igual. Exactamente igual y es como lo ven en el tablero. Usted se le enseñó cómo se debe tramitar una excepción previa en un ejecutivo, o en un verbal sumario, o en un deslinde, o en un divisorio, porque es por reposición, pues es igual. Entonces, mire, los autos pueden ser en audiencia o por escrito. Entonces, el trámite va a ser distinto. Suponga usted que el auto es en audiencia, entonces se dicta el auto. ¿Cómo se notifica ese auto? Por estrado, el mismo día. Y sale ejecutoria el mismo día. En esa ejecutoria, usted interpone el recurso, súplica o reposición y lo sustenta ahí en audiencia. Como es un acto de parte, hay que darle traslado a la parte contraria en audiencia. La parte contraria dice lo que tenga que decir y en audiencia el juez toma la decisión de si confirma, modifica o revoca. En la súplica y en la reposición no hay auto de concesión. Si el juez decide es porque concedió implícitamente. Entonces así se tramita en audiencia. ¿Cómo se tramita por escrito? Se dicta el auto. ¿Cuándo se notifica ese auto? Mañana por estados, o sea, el día siguiente. Sale ejecutoria de 3 días. Y dentro de la ejecutoria interpongo reposición o súplica y sustento. Como es acto de parte, damos traslado de 3 días. Pero acuérdese que este traslado está mediado por el artículo 9 de la ley 2213, o sea que necesito los 2 días de colchón. Y luego el juez decide el recurso por escrito. Recuerde que máximo él tiene 10 días para dictar este auto. Dicta el auto, resuelve el recurso, confirma, modifica o revoca. Entonces, a esta línea temporal, usted le tiene que añadir o tener en cuenta los 2 días de colchón del artículo 9 y los 10 días máximo que él tiene para tomar la decisión. Así se resuelve la súplica y la reposición. Por último, y como usted se va a leer los artículos, por último, lo que trae esos artículos de súplica y de reposición, que es común a los dos, que está en el 319, es que no existe reposición de reposición ni súplica de súplica. Es decir, yo interpongo el recurso de reposición frente al auto que negó la excepción previa. El juez confirma y dice, no, sí, aquí no hay excepción previa. Entonces yo vuelvo a pedir reposición de ese auto. No, no se puede. No hay reposición de reposición. Si usted a mí me dice, profe, revíseme el examen que lo perdí, y yo se lo reviso y le digo, ay, no, parce, confirmo la nota. Usted no puede decir, ay, profe, vuelva a mirar. No, porque no hay reposición de reposición ni súplica de súplica. Listo. Salvo que el juez, en el auto que resolvió la reposición o la súplica, haya decidido puntos nuevos. Ejemplo, el auto que niega la excepción previa. Yo interpongo reposición y el juez confirma, pero cuando él va a confirmar, dice, ¿sabes qué? Yo voy a aprovechar este auto y además de decidir sobre la reposición o la súplica, voy a decretar una medida cautelar. Y dicta el auto. Entonces el auto me confirma la decisión, pero además decreta una medida. Frente a la reposición, o sea, frente a la excepción previa, yo no puedo decir ni mu. Pero frente a la medida cautelar es un hecho nuevo. Entonces, frente a ese pedacito, que es un hecho nuevo, yo sí puedo interponer recurso de reposición o de súplica si le cabe. ¿Cierto? Con esto terminamos súplica y reposición. ¿Qué hacemos el martes? Vemos apelación. Entonces, ¿qué necesito que hagan? Que se lean del 320 al 330 del Código General del Proceso.
y el artículo 12, creo, de la ley 2213, creo que es el 12, que dice apelaciones de sentencias en familia y en civil. Si no es el 12, es el 13, pero ahí lo ven, ¿cierto? Entonces, léanselo, lo traen leído y el martes continuamos. ¿Listo? Muchachos, mil gracias y perdón por las dos interrupciones que he tenido. Un abracito, nos vemos.